Imagínate perder a tu padre frente a todo un país cuando apenas tienes 5 años. Ahora imagina pasar el resto de tu vida viendo desaparecer, uno por uno, a casi todos los que amas. Eso fue exactamente lo que le ocurrió a Caroline Kennedy. Nació dentro de una de las familias más poderosas y admiradas de América, pero también dentro de una historia marcada por tragedias imposibles de ignorar. Mientras el mundo veía privilegio, elegancia y el apellido más famoso de Estados Unidos, Caroline vivía algo muy distinto: asesinatos, accidentes, enfermedades devastadoras y despedidas que parecían no terminar nunca. Algunos lo llaman la maldición Kennedy. Otros creen que fue simplemente una cantidad insoportable de tragedias. Si te interesan las historias ocultas de la élite y las vidas que se derrumbaron detrás del lujo, suscríbete, porque esta no es solo la historia de la hija de JFK, sino de una mujer que pasó toda su vida intentando sobrevivir a la pérdida. 1. La niña de Camelot. Caroline Bouvier Kennedy nació el 27 de noviembre de 1957 en Nueva York, dentro de una familia destinada a marcar la historia de Estados Unidos. Su padre, John F. Kennedy, era un político con enormes aspiraciones. Su madre, Jacqueline Kennedy, aportaba elegancia y sofisticación a todo lo que tocaba. Pero incluso antes de Caroline, la familia ya había conocido el dolor, un aborto espontáneo y una hija nacida sin vida. Cuando Caroline llegó sana, pareció devolver algo de esperanza. Todo cambió en noviembre de 1960, cuando JFK ganó la presidencia y la familia se mudó a la Casa Blanca. De pronto, Caroline pasó de ser la hija de un senador a convertirse en una de las niñas más observadas del país. Jackie intentó darle una infancia normal dentro del caos político, pero crecer bajo el apellido Kennedy significaba vivir constantemente bajo la mirada del mundo. Durante aquellos años, Caroline se convirtió en símbolo de una época que luego sería llamada Camelot. Fotografías jugando con su pony en los jardines de la Casa Blanca parecían mostrar una infancia perfecta, pero detrás de esa imagen ya comenzaban las grietas. En agosto de 1963 nació su hermano Patrick y murió apenas 2 días después. 3 meses más tarde llegaría una tragedia todavía más devastadora. 2. El día que todo terminó. El 22 de noviembre de 1963 comenzó como un día cualquiera. Mientras Caroline asistía a clases dentro de la Casa Blanca, su padre recorría Dallas en una caravana presidencial. Horas después, John F. Kennedy fue asesinado. Tenía 46 años. Para Estados Unidos, fue un trauma nacional. Para Caroline, aunque aún no pudiera comprenderlo, fue el comienzo de una vida marcada por la pérdida. Aquella noche, alguien tuvo que explicarle una verdad imposible para una niña de 5 años. Su padre no volvería. Días después, millones vieron una imagen que quedaría grabada para siempre: Caroline caminando junto a Jacqueline detrás del ataúd presidencial. Aunque quizá no entendía el peso histórico del momento, algo dentro de su infancia terminó ese día. Después del asesinato, Jackie abandonó Washington y llevó a Caroline y John Jr. a Nueva York, intentando protegerlos de la atención pública. Pero escapar del apellido Kennedy era imposible. Caroline creció rodeada de fotógrafos, seguridad y expectativas constantes. No podía ser simplemente una niña, tenía que ser Caroline Kennedy, y la tragedia todavía estaba lejos de terminar. 3. La familia que siguió desapareciendo. Después de la muerte de JFK, hubo alguien que intentó llenar parte del vacío: su tío Robert Kennedy, conocido como Bobby. Para Caroline y John Jr., se convirtió en una figura paterna y una fuente de estabilidad dentro del caos. Pero en junio de 1968, mientras competía por la presidencia, Bobby fue asesinado en Los Ángeles. Caroline tenía apenas 10 años. En menos de 5 años, había perdido a 2 de las personas más importantes de su vida. La tragedia dejó a Jacqueline aterrorizada. Convencida de que los Kennedy estaban siendo perseguidos por la desgracia, decidió casarse con Aristótle Onassis, uno de los hombres más ricos del planeta. Para muchos fue una traición al legado de JFK. Para Jackie era algo más simple: proteger a sus hijos. Caroline comenzó a dividir su vida entre Nueva York y Grecia, rodeada de lujo extremo, pero sin sentirse realmente parte de ese nuevo mundo. Y aún así, la sensación de peligro nunca desapareció. En 1975, mientras estudiaba en Londres, Caroline estuvo a minutos de subir a un automóvil que explotó en un atentado del IRA. Otra persona murió en su lugar,
Para muchos, fue una coincidencia terrible. Para los Kennedy, empezaba a sentirse como si la tragedia siempre terminara encontrándolos. 4. El hermano, que lo era todo. A pesar de todo, Caroline intentó construir una vida distinta. Estudió historia, se graduó en Derecho y en 1986 se casó con Edwin Schlossberg, con quien tuvo 3 hijos. Desde afuera, parecía haber encontrado algo parecido a la estabilidad, pero detrás de esa calma seguía existiendo alguien indispensable, su hermano, John Jr. Después de perder a su padre tan pequeños, Caroline y John desarrollaron un vínculo profundamente cercano. Compartían recuerdos, heridas y un dolor que casi nadie podía entender. Cuando Jackie murió de cáncer en 1994, ambos se apoyaron más que nunca. Eran los 2 últimos hijos de Camelot. Y mientras Caroline tuviera a John, todavía quedaba algo de aquella familia perdida. Pero en julio de 1999 ocurrió otro golpe devastador. John Jr., su esposa Caroline y la hermana de ella desaparecieron cuando el avión que él pilotaba cayó al océano cerca de Martha's Vineyard. Días después, encontraron los restos. Caroline tenía 41 años. Había perdido a su padre, a su tío Bobby, a su madre y ahora a su hermano. Se había convertido en la única sobreviviente de su familia inmediata. 5. La última Kennedy. Después de la muerte de John Jr., Caroline se volvió mucho más reservada. Se alejó de los reflectores, protegió ferozmente a sus hijos y encontró otra forma de mantener vivo el legado Kennedy, el servicio público. Escribió libros, trabajó en la fundación presidencial de su padre y años más tarde fue nombrada embajadora de Estados Unidos en Japón y luego en Australia. Desde afuera parecía fuerte y completamente en control. Pero detrás de esa imagen seguía cargando una vida marcada por pérdidas imposibles. Con el tiempo, parecía haber logrado algo que durante años se sintió inalcanzable: una familia estable. Sus hijos crecieron lejos del caos mediático y por un momento parecía que la tragedia finalmente se había detenido. Pero en 2024 llegó otro golpe devastador. Su hija Tatiana reveló que padecía una forma agresiva de leucemia. Tenía apenas 34 años y 2 hijos pequeños. En diciembre de 2025, Tatiana murió a los 35 años. Para Caroline fue otra pérdida imposible de soportar. A esa altura ya había enterrado a su padre, a su tío Bobby, a su madre, a su hermano y ahora a una hija. Algunos lo llaman la maldición Kennedy, pero quizá para Caroline solo fue una vida entera aprendiendo a sobrevivir al dolor. La historia de Caroline Kennedy no es solo la de una mujer nacida dentro de una de las familias más poderosas de América. Es la historia de alguien que pasó gran parte de su vida perdiendo a las personas que más amaba. Mientras el mundo veía privilegio y apellido, detrás existía una mujer intentando sobrevivir a un dolor que parecía no terminar nunca. Y quizá esa sea la parte más triste. Caroline nunca pidió convertirse en símbolo de nada. Solo era una niña de 5 años que perdió a su padre frente a todo un país y pasó el resto de su vida aprendiendo a seguir adelante. ¿Crees que realmente existe una maldición Kennedy o Caroline simplemente sufrió una cantidad imposible de tragedias? Suscríbete para más historias ocultas de la élite, porque detrás del lujo muchas veces se esconden historias mucho más oscuras de lo que imaginamos.